ni Marcos ha hecho todas estas cosas que me están mandando. Durio, recién en el chat, Leandro puso, yo escribí que iba y no me dijeron nada, así que vayan a hacerse. Se hace muy el machito tipeando, pero después Ay, le no. cuesta defenderlo con la voz y con la cara, ¿eh? Aquí dice la gente, Marcos no es otro que la persona que le donó el riñón a Rini. Bueno, parece que... Marcos es un héroe. Parece que Marcos es el héroe de los niños. Quiero saber, Francisco, vos tenés la encuesta abierta de si nos amigamos o no con Leandro. ¿Qué dice? Hay 26 votos, va 50-50. Uy, peleadísima la encuesta en YouTube. Entonces, ¿nos amigamos con Leandro y lo esperamos aquí el miércoles o no? Sucesos TV en YouTube, vayan a votar y dejen su me gusta en el vivo. Hola, soy Marco. Le acabo de dejar los criollos de los factures porque ya no los podía ver así. No es Marcos, si Marcos ya nos mandó el audio, señor, Claro. deje de mentir. Marcos también manda una sticker de Homero riéndose. Bueno, en fin. Tenemos comida. A Sí. esto quería llegar. Sí. Hemos resuelto la cosa. Que la gente vaya, por favor, a ese mensaje sobre el riñón de Don Víctor. No lo voy a poder leer. Vaya la gente a votar a Sucesos TV en YouTube y de Jesús me gusta, por favor. Francisca Matoni, ahora sí. ¿Qué vamos a hablar del mundo de los casamientos? Bueno, vamos a charlar un poco sobre la institución social Ay. que es el matrimonio. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que es un vínculo entre dos personas. En la historia de la humanidad tiene mucho que ver con la reproducción, por ende es gente de distintos sexos. Claro. Te veo modo desesperación total. No, vos seguís. Era porque, bueno, ya que lo dijiste, lo blanqueo. Me había olvidado de Sí. mandarle tus cortinas a Rodrigo. Y me di cuenta mientras estábamos Sí, sí, hablando. Bueno, perdón. Bueno, y establece una serie de derechos y obligaciones que tienen que ver con los derechos y las obligaciones que tiene una pareja Bien. en ese tipo de institución constituida. La palabra viene efectivamente del latín, Ujú. lo que quiere decir matris munium, que tiene que ver con esta idea de cuidado de la madre. Ah, ok. Es decir, como la madre es el eje central del matrimonio, ¿por qué? Porque el objetivo principal de ese tipo de institución y ese tipo de vínculo tiene que ver con procrear, o con tener hijos. Ujú. Y con algo no menor, y que le interesa mucho a los antropólogos, construir sistemas de parentesco. ¿Por qué es importante los sistemas de parentesco? Porque los sistemas de parentesco evitan el incesto y que la gente se reproduzca con gente de su mismo, digamos, grupo familiar, Claro. lo cual genera todo tipo de enfermedades, como bien sabemos. Sí, como ya pasó en algunas en las mejores monarquías. Claro. Entonces la idea de este tipo de instituciones es construir las genealogías. O sea, este está con este y tuvieron estos hijos que son hijos de tal, hijos de tal. Y esas genealogías construyen esos sistemas de parentesco Claro. que más o menos establecen las normas por las cuales nosotros vivimos al día de hoy. Yo tenía entendido que la idea del matrimonio servía para dos cosas, o que la función del matrimonio era, primero esto que vos decís, la construcción de los parentescos para evitar el incesto, y lo otro era mantener el patrimonio. Claro, digamos. heredar. Que el patrimonio es lo mismo, pero pater, o sea, patrimonio, matrimonio, es decir, los bienes, el sonido del vals, los bienes patrimoniales que se heredan a los hijos, específicamente los hijos varones, Claro. generalmente los primogénitos, que se mantienen dentro de las mismas familias. Y esto en realidad sirve mucho para las clases sociales más altas, digamos. O sea, en un momento la gente que se casaba eran las clases sociales más altas. Pero la idea de la monogamia y la idea de reproducirse con una sola persona viene de antes de estas, entre comillas, civilizaciones antiguas. Sino que hay un antropólogo que dice que cuando hay un ancestro del hombre, o sea, del Homo sapiens sapiens, que aprende a pararse en dos patas. Ok. Es decir, que en vez de caminar, o sea, como un mono, digamos, o como un animal, se para en dos patas y empieza a utilizar las manos o los miembros superiores para recolectar comida. Bien. ¿Qué pasa? Esos hombres que toman esa decisión, o sea, esos monos habrán sido más o menos, no son hombres todavía, esa decisión de pararse y recolectar pasan a ser más favorecidos en la elección de las hembras. O sea, las hembras preferían ese tipo de hombres porque tenían la capacidad de recolectar comida, Claro. a diferencia de los que se veían en cuatro patas. Todo esto en términos de mera supervivencia. Claro, digamos. evolución. Y otra cosa que pasa, que me pareció muy interesante, es que ese tipo de antepasado del hombre tenía, cuando estaba en cuatro patas, tenía todo tipo de espinas en la zona genital.
Qué incómodo. No parece práctico en principio. Claro, entonces cuando se para y empieza a caminar en dos patas, no tiene más espinas, digamos. Bueno, buenas decisiones ha tomado la naturaleza. Y eso hace que el coito... Estoy tratando de usar todas palabras. Lo que te está costando no decir ninguna mala palabra, ¿no? Bien. Eso hace que el coito dure más tiempo, o sea, y haya como una cosa de placer, porque antes vos imagínate. Imagínate que venía tipo lleno de espinas, sí, claro. Claro, era como complejo todo. No era bueno, placentero en principio. Claro, entonces también esas mujeres, porque pensemos que primero, después todos pasan a caminar en dos patas, pero esas mujeres que elegían al varón que recolectaba con las manos, lo empiezan a elegir también porque era más placentero las relaciones sexuales sin espinas en el pene. Ahora, qué picardía cuando la naturaleza dijo, ¿sabes qué? Pongamos espinas. No me parece una buena idea. Claro, lo que pasa es que, o sea, vos pensás, vos caminás en cuatro patas y eso estás arrastra, en la selva. Claro. O sea, había todo tipo de peligros para la zona, porque no había ropa tampoco. Estaba bien pensado entonces. Sí, entonces bueno, se paran y empiezan a tener relaciones sexuales con las hembras de estos grupos. Y esta decisión hace que las hembras preferían seguir estando con esos hombres erguidos que con los... que no eran hombres, eran o sea, monos casi hombres, pero empiezan a elegir estar con esos homínidos erguidos antes que con los que estaban en cuatro patas. Sí. Y entonces ahí empieza como una especie de monogamia, si se quiere. Ah, bien. Porque vos elegís estar con ese por una decisión y no estabas con los otros que seguían estando atrasados. Bueno, pero en todo caso es una monogamia media forzada. Bueno. O sea, si tengo 5 tipos y 4 andan en 4 patas y tienen espinas, y obviamente me voy a quedar con el que está parado. Claro, pero esas son las decisiones que después contribuyen a la genética y a la construcción de la humanidad como la conocemos al día de hoy. Ok, claro. Que son decisiones tomadas en relación pura y exclusivamente a la supervivencia y a la situación de tener hijos y que la especie sobreviva. Okay. Después esos hijos obviamente que nacían más de este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque las hembras elegían tener más relaciones con estos hombres que con los que estaban en cuatro patas, tenían más hijos con esos hombres, por ende se transmitía este tipo de la evolución, genética, claro. Y el tipo de cuatro patas terminaba muriendo o extinguiéndose. Y desapareces. Entonces, bueno, eso empieza de esa manera, digamos, lo que se dice como las relaciones monogámicas entre ambos sexos, digamos, mujeres y hombres. Y después ya aparece... hasta aquí no ha aparecido el goce, señora presidenta, el goce. Y no culiar con espinas quizás cuente cómo. O sea, aparte del goce. Claro. ¿No? Okay. O sea, la decisión de elegir a uno por sobre otro porque tenía... Tampoco digamos culiar sin espina, está suelta de cuerpo. Y bueno. Pero bueno, cuestión que después empieza a aparecer sí como una institución ya más constituida, pero para las clases altas. Ok. En la antigua Grecia y en esa época, todo lo que tenía que ver con el matrimonio tenía que ver con las clases altas y esto de lo patrimonial. Las clases bajas, o sea, estaban juntos, elegían estar juntos, pero no había como ningún tipo de contrato social. No había ninguna formalidad, digamos. O formalidad. En las clases altas había una formalidad que simplemente era la discusión entre las familias de los que se iban a casar y cómo eso llevaba al casamiento finalmente. Okay. Pero tampoco era que había una ceremonia en una primera instancia. Todo esto va a venir mucho más, todo lo que conocemos como el anillo, la fiesta, qué sé yo, todo eso va a venir mucho más adelante en el tiempo. Hasta acá es meramente familias poniéndose de acuerdo de qué hago con mi hija y con mi hijo. Punto. Claro, exactamente. Sin demasiada gracia. Y por ejemplo, en algunas comunidades griegas, como por ejemplo los espartanos, cuenta el historiador Plutarco que como era como el hombre, la importancia del hombre fuerte era mucho para los espartanos, digamos, ellos construían ejércitos y hombres que luchaban en la guerra, qué sé yo, qué sé cuánto, y entonces el vincularse con mujeres de manera convivencial, si se quiere, era una debilidad para los hombres, porque los hombres empezaban a tener sentimientos hacia esas mujeres. O sea, los sentimientos venían después de la elección matrimonial. Y entonces, lo que hacían los espartanos para evitar esa debilidad era que había mujeres elegidas, o sea, se casaban, había como una cosa de monogamia para sostener estos lazos parentales y evitar genética fallida, pero tenían relaciones sexuales en la oscuridad. Y no se podían quedar a dormir en el lecho matrimonial, digamos. Los espartanos vivían, o sea, los hombres en la edad del ejército vivían en casas donde vivían todos los hombres juntos,
cuando O sea, tenían se que iban copular iban a para lo de tener la un mujer. hijo, iban a lo de la mujer, tenían relaciones sexuales en la oscuridad, como para que no hubiera ningún tipo de, Claro. de cosa así como romántica. Bueno. Y después cuando terminaban se volvían a Bien. la casita donde estaban con todos los hombres. Pero no charlaban con la mujer, No, que no, cómo no. te va, cómo te fue en tu día, Cero, nada. cero, porque Ah. todo eso se pensaba que era como debilidad. Cualquier sentimiento era una cosa Sí, débil. sí. Y a veces cuando se rompía... No ha cambiado mucho, ¿eh? No. Y a veces se rompía la situación de cuestión, o sea, de como esta cosa de secretismo o de monogamia, si se quiere, porque, por ejemplo, si una mujer tenía hijos que eran muy fuertes y eran considerados que eran fuertes, por ahí se hacía que tuviera relaciones con otro hombre, o sea, su marido se la prestaba a otro hombre para que procreara más varones fuertes para la Ok. guerra. O sea, como que eso estaba permitido de alguna manera. Eso específicamente con Esparta, digamos, con los griegos. Pero no era que había ceremonias, digamos. O sea, había como una cosa convivencial más, más dada, digamos, por la Ujú. situación. Y todo relacionado con esta idea de las mujeres teniendo los hijos para procrear, pero todas las cosas intelectuales, culturales, importantes en términos de sociabilidad, se daban en la vía pública y esa vía pública solamente estaba permitida para los varones. hombres, ok. Y las mujeres eran como las dueñas de esa vía privada, tenían su hacer en esas discusiones, pero no tenían ningún tipo de participación en lo social, en lo público, en lo político, etcétera, que era lo importante. Ahora, voy a hacer una pregunta tonta quizás, pero ¿sabes qué hacían? Que hacían como las mujeres en sus casas. En su día a día. Y criaban a los hijos, los cuidaban. Claro. A veces ellas mismas arreglaban o decidían en base a cuestiones patrimoniales el casamiento de los hijos correspondientes. Ok. Tenían un decir ahí. Ah, Obviamente o sea, el que había una decidía era el hombre, Claro. pero se dice que había ahí una función. En estas sociedades que eran matriarcales en ese sentido. ¿Por qué? Ujú. Porque toda la cuestión familiar, toda la cuestión de que la sociedad se siguiera reproduciendo a sí misma dependía de las mujeres, Ok. más allá de que todo lo visible lo hacían los varones. Ujú. En la antigua Roma vamos a tener como un paso más en ese sentido, donde empiezan a pesar mucho más las alianzas políticas y las alianzas económicas para este tipo de institución. No hay un acto inicial al principio, o sea, eran como simplemente unión de hecho, y hasta el 445 a.C. solamente se van a casar o van a tener permitido casarse los patricios, que eran como los de la clase social más alta de los romanos. Ok, no la gente llamada Patricio. Bien. Que es lo que uno podría pensar en un primer momento. No, los patricios eran en Roma, en la antigua Roma tenías los patricios, los plebeyos y después, bueno, tenías, no sé, siervos, esclavos, qué sé cuánto, pero la gente de bien estaba dividida en dos grupos, los patricios y los plebeyos. Los plebeyos, ok. La diferencia entre los patricios y los plebeyos eran que los patricios tenían como más cercanía a cierto origen noble y además tenían más plata. Claro, ok. Y los plebeyos son una clase social que en algún momento de la antigua Roma van a tener más plata, Ujú. o sea, van a empezar a equipararse en términos de dinero, pero que no tenían ese origen aristocrático o de los antepasados romanos. Viste que los romanos tenían como estas cosas de construir su historia diciendo yo vengo de Rómulo y Remo, o sea, yo Ujú. vengo de este dios, qué sé yo. Bueno, los patricios tenían esa genealogía más construida, los plebeyos no. Después eso va a ir cambiando, pero bueno, en un principio era así, solo los patricios tenían permitido. Y se va a habilitar una ley en el 445 a.C. que va a ser la Lex Canulea, que es que se pueden casar entre patricios y plebeyos. Bien. ¿Que eso por qué se hace? Porque llega un momento donde como que la procreación no llega a ser lo que uno esperaría y esas clases sociales altas no tienen con quién reproducirse, digamos. ¿Por qué? Porque se empiezan a achicar las familias y empiezan a cruzarse mucho esos sistemas de parentesco Claro. que son un problema. Que es lo que después vamos a ver que siempre se habla de eso, de lo que pasa con la realeza. Que son tan pocos que El empiezan drama es que si son X cantidad de personas y solamente se juntan entre sí y cada vez tienen menos hijos, menos gente para repartir después, terminan Claro. siendo todos primos. Sí, terminan siendo todos primos y eso es malo para la genética. Entonces Claro. se habilita de alguna manera el casamiento con los plebeyos. En este momento también tiene razones económicas. Los plebeyos empezaban a enriquecerse porque empezaban a ser generales de los ejércitos y empezaban a tener más riqueza y empezaban a construir más patrimonio. Por ende, hay una cosa también de que las familias patricias necesitan generar lazos con otro estamento social
para poder construir, Bien. O sea, alguien sostener dijo, patrimonio. casémonos con los pobres. Claro, que es lo mismo que va a pasar en la Edad Media cuando, o más tirando a la Edad Moderna, cuando la burguesía, que también no eran nobles, empiezan a tener mucha plata y los burgueses empiezan a casarse con las familias nobles para acceder a los títulos y los nobles se casan para tener patrimonio. Bien. Bueno, en la antigua Roma va a pasar un poco lo mismo. Había 3 tipos de matrimonio en la antigua Roma, que uno era el cofarreatio. Cofarreatio. Sí, que ya empiezan a establecerse según las leyes con algún tipo de ritual, es decir, Bien. algún tipo de situación contractual, si se quiere, en términos legales, para establecer ese vínculo entre dos personas. Pero hasta acá nada de lo bonito, o sea, nada de vestidos, flores, No, anillos, nada. no. Oh. De hecho, acá se pone medio turbia la cosa, porque había que, en el cofarreato, que es como el más tradicional, había que tener 10 testigos. Bueno. Los testigos estaban alrededor de los novios y los novios tenían la cabeza tapada con una piel de oveja que había sido sacrificada previamente al casamiento. Bien, Es decir, ok. que no se veían entre sí. El rol de los testigos... Pero no se habían visto nunca. No, sí, probablemente sí se habían visto. Digamos, ahí, o sea, dependiendo la edad de la minoría de edad, es decir, te podés casar a partir de tal edad, era para las mujeres 12 años y para los hombres 14 años. Ok. En ese momento, las familias más ricas obviamente ya iban estableciendo sus vínculos, ya de un momento, o sea, en las familias que tenían acostumbrado a casarse, tenían un hijo o una hija y ya decían, bueno, esta se va a casar con tal. Bien. Desde que nacía, digamos, ya se ponía sobre el Vox Populi como estas alianzas que se iban haciendo y después se concretaba cuando cumplían la mayoría de edad, que era 12 años para las mujeres, 14 años para los hombres. A partir de ese momento se podían casar. Es muy probable que se hayan visto, digamos, si vivían en los mismos pueblos, en las Claro, mismas en el mismo casas, barrio. las familias se relacionaban, es muy probable que se hubieran visto. En algunos casos, si venía la familia de muy lejos o era como una alianza más lejana en términos de ciudades, llegaban en el momento y también se conocían ahí, digamos, pero eran... la parte de la ceremonia no implicaba que no se hubieran visto Ok. nunca. Pero entonces en la ceremonia había 10 testigos, estaba la novia y el novio con pieles de ovejas sacrificadas en la cabeza. Sí. Bien. Qué Y- raro también. Y bueno, y ahí en ese momento los testigos, el rol que cumplían era como acompañar a los novios hacia lo que sería el altar. Ok. Y el novio tenía que dar un par de vueltas hacia la derecha, como que había toda una cosa así media coreográfica. Ah, me gusta esto. Sí, llegan digamos, al lugar donde estaban los Sí. padres de la familia y se hacía, digamos, el contrato matrimonial, donde hay un momento que no tiene nada que ver con ningún tipo de ritual religioso. Esos rituales eran rituales contractuales de cara al Estado y Bien. como acuerdos familiares, o sea, eran acuerdos entre familias que se constituían para esto que decíamos, la reproducción de los dos linajes y la unificación de los patrimonios. El segundo tipo de matrimonio es el coemptio, que tenía 5 testigos y era más de lo tradicional de te vendo a la novia. Ah, ok. Entonces, el ritual era simplemente que el novio venía y le pagaba al padre con una moneda de bronce y plata y la novia era entregada. Listo, fin. Sí, que ese es como más de ese estilo. Y después el usus, que es como más El usus. como de uso, porque como esto pasaba de que no había matrimonios establecidos cuando eran personas de clases sociales bajas, se habilitaba que después de un año de convivencia, si se quiere, se daba por casada Ok. la pareja. Y este usus es el único que tenía como establecido un tipo de separación, si así se lo quisiese, Ah. que consistía en que la mujer tenía que pasar 3 noches en otra casa. O sea, si la mujer se iba 3 noches a otra casa, se daba por divorciada. Sí, exactamente. O sea, me gusta, en algún punto era práctico. Si vos convivías X tiempo con tu mujer, el Estado te daba por casado. Si tu mujer se iba 3 noches a otro lugar, el Estado te daba por separado. Sí, eso... Nos ahorrábamos los abogados. Claro, eso refería a esa ley y también pensando que en ese momento la antigua Roma era muy de este estilo, o sea, religión pagana y un montón de ritos, Sí. qué sé yo, pero todo lo matrimonial tenía que ver contractualmente con tu rol ante el Estado Ujú. y en ese momento o al reino o al Estado, a la República, etcétera. Al imperio. Cuando aparece Augusto con el imperio, va a haber un pequeño declive demográfico No. porque la gente no tenía hijos. ¿Por qué no tenían hijos las personas? ¿Por qué? Porque no querían dividir tanto el patrimonio.
uno se da cuenta, tener muchos hijos que implica que vos tenías que tu patrimonio se te iba dividiendo en partes. Vas pariendo la guita que da miedo. Claro, ¿cómo le pasa a la gente rica en este momento? Digamos, que uno ve a uno con un apellido, doble apellido, qué sé yo, y se te debe tener plata, pero no, porque tuvieron 80.000 hijos. Y bueno, hubo que dividirlo en 70 y ya no te queda nada. No hubo estrategia. Y bueno. Hay que dividir las estancias jesuíticas en cada habitación es un matrimonio. Claro, exactamente, Sí, así no sirve. Bueno, entonces Augusto, viendo este declive demográfico, va a imponer 2 leyes. Una ley es la del 18 a.C., que es la ley Iulia de Maritandis Ordinari, que básicamente decía que la familia estaba siendo corrompida por la lujuria. Oh, y ya decía yo lo mismo. Y establecía un impuesto para aquel que no se case. Bien. O sea, si vos llegabas a cierta edad, que para mí igual era muy laxa la cosa, porque la edad que vos tenías para casarse tipo de changui era entre los 25 y los 60 para los hombres y entre los 25 y los 50 para las mujeres. Pero es muchísimo. Y para mí ya estaban muertos todos en esa época. Pero bueno, cuestión que vos, si llegabas a los 50 siendo mujer o llegabas a los 60 siendo varón y no te habías casado, eras decretado célibe y tenías que pagar un impuesto al Estado. Ah, impuesto por célibe. Claro, impuesto porque no tuviste hijos, entonces no aportaste a la reproducción del... Te digo, en algunos casos que yo conozco nos haríamos ricos, ¿no? Claro. Bueno, entonces... y le da, y entonces ahí se establece esto que de hecho existe al día de hoy, por lo menos en Argentina, es que si hay una herencia vacante, es decir, no tiene hijos directos a los que ir, esa herencia iba al tesoro del Estado. Digamos. Bien, se la quedaba el imperio. Sí. Y la otra ley es la Lex Papia Popea. Todos los nombres. Bueno, me habían dicho. Del 9 antes de Cristo, donde básicamente dice si te casabas te garantizaba ciertos beneficios en términos de... ¿Impositivos? Sí, como te daban subsidios. Te digo una cosa, el emperador la vio, ¿no? Como se dice, como una especie de si tenés un hijo te pagamos tanto, una asignación universal, digamos. Y ahí la gente dijo, se embarazan para cobrar la asignación. De ahí viene. De ahí viene. Augusto la sostuvo. Y además, Augusto... que Augusto diga si era cuca, lo único que te pido. Impone otra cosa, que es que todo lo relacionado con el adulterio. Oh, caga. Oh. ¿Por qué? Porque el adulterio es el principal problema del matrimonio. Sí. Porque echa la ley, echa la trampa. Bueno, cuestión que en estas leyes Augusto empieza a poner ciertas cuestiones muy malas, mucho castigo relacionado al adulterio. Cosa que antes no existía, digamos. O sea, sí, en la construcción de la institución matrimonial hasta ese momento el adulterio estaba mal visto para las mujeres, bien visto para los hombres. No por una cuestión de machismo, sino ¿por qué? Porque si la mujer era adúltera, ¿cómo se comprobaba que el hijo que tenía la mujer era de su marido y no del amante? Ok, claro. O sea, ese es como el raciocinio detrás de por qué el adulterio de la mujer era mal visto en comparación del hombre. Obviamente Augusto va a imponer un montón de cuestiones que obviamente van a perjudicar mucho más a las mujeres que a los varones. Pero, por ejemplo, si vos encontrabas al amante con tu mujer... O sea, lo que se llama con las manos en la masa. Sí. Podías matar al amante y no ibas a la cárcel. No está bien esto. Bien, ok. O sea, tenías permitido asesinar al amante y si te encontraba tu padre, o sea, vos siendo mujer, te encontraba tu papá con otro tipo, tu padre tenía permitido matarlos a los dos. ¿Por qué? ¿Por qué matar a los dos? No sé, o sea, el padre te había permitido matar además a la chica, digamos. Está bien. Creo que esto tiene que ver con una cuestión de la dote. En esa época era muy importante en términos del matrimonio, la mujer venía con una dote. Claro. Es decir, venía con una cierta herencia que... O sea, el padre perdía guita y como pierde guita te puede matar. Sí, la mujer moría, la dote solía tener la posibilidad de regresar a la familia paterna, digamos, de ella. No sabía que la dote podía volver. Claro. Bueno, esto igual a Augusto le va a funcionar bastante mal porque de hecho su hija y su nieta van a ser atrapadas como no, siempre pasa adúlteras. Y además, bueno, esto, si a vos te atrapan y no te mataban porque no te atrapaban con las manos en la masa, porque después también lo que hace esta ley era impulsar a que toda la gente común de, no sé, de un pueblo dijera, esta es adúltera y lo iban a acusar en la justicia. Claro. Y llevaban las pruebas. Lo cual ocurre siempre. Ibas a juicios, qué sé yo, y si te decretaban culpable vos eras mujer y te desterraban a una isla. Ahora tengo una pregunta para hacer, porque no entiendo en la trama cómo tu papá te encontraría siendo adúltera.
O sea, que va un día tu papá a la casa y vos da la casualidad que estás con otro tipo. Hombre, anuncie que viene. Y si está en la ley, yo imagino que va a haber sido algo común. Algo común, ok, qué raro. Bueno, cuestión que a Augusto le va a pasar con su hija y su nieta, que las dos van a ser... Eran adúlteras. Y van a ser desterradas a una isla, Qué toda horror. una cosa bastante compleja. Pero bueno, finalmente cuando cae el Imperio Romano, aparecen los bárbaros. Los Sí. bárbaros tenían una cosa así mucho más libertina, digamos, concubinato. Suele pasar con los bárbaros que son más divertidos, ¿no? Adulterio, o sea, era como todo más mezclado también. La cuestión de mezclar la genética y no caer en esto de estar entre los mismos tenía mucho que ver con estas invasiones, porque ellos invadían, conseguían mujeres nuevas, tenían hijos con las mujeres nuevas. Claro. Como que era una cosa constante de mezcla de distintos genomas. Bien. Como pasó cuando vinieron los españoles a América, que se mejora la especie sustancialmente en términos de supervivencia a enfermedades, etcétera. Digamos que la iglesia, que ya había aparecido en el Imperio Romano y que ya estaba teniendo en estos matrimonios, empezaba siempre a aparecer un personaje, además de los testigos, que era como un representante espiritual. Ah, un representante espiritual de la pareja. Claro, no, espiritual como del que venía junto con la ceremonia. Ah, ok, lo que hoy entendemos como el cura. Claro, sí, O exactamente. el juez de paz. El cura o el juez de paz. Bueno, aparecía esto y empezó a aparecer a su vez, como en términos esto de cuestión de símbolo patrimonial, que era como la tarea que quedaba que nadie la hacía, entonces se le empiezan a otorgar a estos curas. A estos tipos. Que era entregar un anillo de hierro entre los que se casaban. Y apareció el anillo. Claro, que después más tarde iba a pasar a ser de oro, pero bueno, esa era la idea, que se ponía en el dedo de la mano izquierda porque supuestamente estaba más conectado con el corazón, Bien, me encanta. el dedo anular. Bueno, y después, se hacía como el contrato, se entregaba la dote de la mujer y banquete. Que dependiendo de la situación social, económica de la familia, eran más banquete fiesta a banquete... Como pedorrelli. Sí, exactamente. En Pero algunos ¿cómo te daban, pasa? como pasa igual que ahora, Sí. claro. Te daban galleta de agua con mayonesa y una aceituna arriba. Y en otros un buen jabalí. Exacto. Oh, qué ganas de comerme Comer un un jabalí. jabalí. Sí, Ni siquiera exactamente. sé qué gusto tiene el jabalí. Bueno, la cuestión es que la iglesia tenía un problema, que era el sexo. Como siempre, la iglesia tiene que dejar de pensar en el sexo de los demás Claro. y nos ahorraríamos un montón de problemas. Bueno, entonces, pero la iglesia entendía que había que procrear de alguna manera, pero le molestaba que la gente coja tanto, digamos. No creo que así decía la encíclica del Papa. Exactamente. Entonces, Bien. Me gusta que hiciste todo un esfuerzo para usar otras palabras y el esfuerzo fracasó. sí. Entonces empezó a decretar estas prácticas, las prácticas sexuales por fuera del matrimonio, que antes, o sea, más allá del adulterio, no era que no estaban, o sea, la gente... Claro, ocurrían. Y estas prácticas no deseables las intentan limitar. Y encuentran en la Bien. institución matrimonial un medio para un fin. Ah. ¿Por qué? Porque si vos, digamos, aglutinás el espacio donde se puede tener relaciones sexuales a la unión matrimonial entre dos sexos, Claro. ya está. Y además, Solucionado el asunto. des- El resto ya es una cuestión moral y pecaminosa. y además decís que, el sexo es para procrear. Ok. O sea, no tiene ningún tipo de cuestión El goce, placentera. señora presidenta. Sí. Bueno, se tiene sexo para tener hijos. O sea, Y nada más. Y nada más. Oh, qué aburrido también, che. Y bueno, entonces cuando aparecen los bárbaros y se empiezan a mezclar con estos pueblos que quedaban del Imperio Romano y empieza a aparecer la iglesia que hace su gran movida en la Edad Media, como ya hemos hablado muchas veces, donde se empieza a meter en todas las cosas... Se queda con las mejores cosas de otras religiones. Claro, de las cosas importantes y qué sé yo, de las instituciones, y empieza a decir, bueno, nosotros somos los que estamos al servicio del Dios atemporal, y ustedes están acá temporalmente con los reyes, qué sé yo, y bueno, entonces ellos constituyen la institución matrimonial en términos católicos, por lo menos en Occidente, que después eso obviamente difiere en el resto del Che, mundo. qué ganas de bailar un vals. Sí, mal. Y entonces regulan con el matrimonio la moral. Bien. El sexo pasa a ser algo explícito entre dos personas que están casadas. Ok. Y No de existe diferente por sexo fuera. y meramente para procrear. Sí, y meramente para procrear. Es decir, el encuentro sexual era solamente para tener hijos. Bien. No existía otro tipo de encuentro que tuviera que ver con otra cosa. Obviamente sí existían, digamos. La iglesia lo decía públicamente y públicamente era lo que se construía y lo que se creía, pero... A puertas cerradas sí, y si ocurrió lo te de llegaban a siempre. encontrar en situación de... De adulterio otra vez, sí, el adulterio, como bueno... cosa menor. La mujer, siempre la mujer... Claro, obviamente. Más complejo, pero
recordemos que los hombres nobles por lo menos tenían permitido tener su cantidad de amantes, etcétera, etcétera. Bueno, es cierto, de los reyes todo el mundo sabía quién era la amante, la oficial, la Claro, segunda, claro. la quinta. Pero lo que, o sea, si te encontraban a vos teniendo relaciones y vos eras un esclavo y tenías relaciones con una mujer de la Ay, nobleza no. o viceversa, tipo todo lo que era cruce de clases sociales, todo Eso lo no que gustaba. era cruce de sexos también. Ay, o sea, vos decís homosexualidad. Sí, Ay, eso, qué espanto. eso era pecado, espanto, pecado claro. capital y a veces, muchas veces llevaba a juicios que llevaban a la muerte, entre otras cosas de tortura, etcétera, sí. etcétera. Bueno, el matrimonio por la Iglesia Católica va a estar canonizado o regularizado en el concilio en un concilio en el año 1215, 1215. donde se dice esto de que además es indisoluble hasta la muerte. Que antes no, o sea, no se separaba a la gente porque no se acostumbraba, pero por ejemplo, en la antigua Roma, si tu padre venía y decía, porque vos mujer te casabas, pero vos tenías un tutor que seguía siendo tu tutor legal, que era tu padre o tu hermano o lo que sea. Y si tu padre venía y decía, no, yo no quiero que esté más casada con este, Ah, ¿te llevaba con otro tipo? se habilitaba una especie de divorcio. Ah, bueno. Que generalmente tenía que ver con la infertilidad o que no se podía tener hijos, etcétera, etcétera. Bueno, eso también habilitaba la posibilidad de separaciones, al mismo tiempo que algún tipo de pedido, que después eso la iglesia lo va a sostener, sobre todo con las familias nobles. Si eras pobre, Chau, olvídate, te era para casaste y ya siempre. estaba. Pero, por ejemplo, vos podías probar que eras primo por no sé cuántas líneas de consanguinidad y entonces eso te habilitaba a separarte. Ah. Bueno, la iglesia permitía esas separaciones en la Edad Media, en algunos casos específicos, que eran más excusas de que, o sea, o no se llevaban bien o había alguna crisis política alrededor del matrimonio, porque después primos se han casado hasta hermanos, digamos, entonces no... Claro, el drama era, yo he visto muchísimas series, todas de ficción, por supuesto, ¿no? Que el tipo está casado con una. Entonces el tipo del rey de Inglaterra y se ha casado con la tipa que era más o menos la heredera de Holanda. Pero por cosas que ocurren, Sí. Holanda medio que toma alianzas que a Inglaterra no le convienen y entonces empieza toda una especie de conspiración para que la reina quede mal parada y el tipo pueda dejarla e irse con otra reina que sí le conviene, por caso la de Francia. Exactamente. Y ahí la iglesia jugaba una parte importante. Era todo rosca, no importaba mucho Exacto, el todo amor. negociación. Y otra cosa que hacía la iglesia, que no me parece menor, es que la iglesia empieza a hacer públicos, por lo menos en sus, ¿cómo se dice? En sus parroquias o en sus territorios de cercanía, de cuando Sí. vos te casabas, el casamiento, para evitar casamientos por clandestinidad. Ah. ¿Qué pasaba mucho esto en esa ¿Qué? época? Casamientos por izquierda. Y que vos tenías una familia en cada pueblo. Ah, la gente se iba casando en cada puerto una novia. Claro. No, qué horror. Entonces, bueno, vos publicas, Unas cosas que me parecen a mí espantosas, ¿no? Desde ya. haciendo público el matrimonio, o sea, que la iglesia publicara, digamos, en algún tipo de boletín, sí, de algo. Tipo, se casaron tal y tal, como una cosa pública de todo el pueblo, entonces todas las mujeres de ese pueblo sabían que ese tipo estaba casado con esa y que no caer en la de que le proponían matrimonio y que se casaran dos sin saberlo. Ay, qué horror, Francisca. Sí, terrible. Pero bueno, la cuestión es que esa institución se va a establecer más para el siglo XII, como la conocemos al día de hoy, y generalmente tenía que ver mucho con esto de heredar títulos de nobleza, heredar cierto patrimonio, Bien. heredar ciertas cuestiones y procrear para que esa herencia se mantuviera en el tiempo. Después todo lo que eran las clases más bajas procreaban mucho y en mucha cantidad con la misma persona, generalmente porque los núcleos familiares constituían el núcleo económico y esos hijos eran fuerza de Tenía trabajo. que trabajar, claro. Y también tenías que tener mucho por las dudas que se te mueran dos o tres, cuatro. No digamos así tan suelta de cuerpo. O sea, vos tenías 10 y había 4 que no llegaban Claro. a los 5 años, entonces bueno, había como una cosa de tener relaciones sexuales constantemente para procrear. Bien. En la nobleza, como tenía mucho más peso esto de no tener hijos, tenemos todos esos chismes y esas historias de esta no tiene el hijo varón se muere, qué sé yo, qué sé cuánto. Que eran dramones. Claro, pero todo eso ¿por qué pasa? Porque va a llegar un momento más cercano a la modernidad, que es la época donde nosotros tenemos toda la serie de Netflix y todas las historias Sí. del, qué sé yo, 1500 para este lado,
donde estas familias, como le había pasado en la antigua Roma, ya eran núcleos muy chicos para tener relaciones o tener hijos entre ellos, lo cual generaba todo tipo de enfermedades genéticas que hacían mucho más difícil Todos primos, todos hermanos, claro, todos parientes. nacían medio bobo, ¿viste? Nacían medio bobo. Como Fernando VII. Que con cola de chancho, Claro. como bien nos enseñó García Márquez, Bueno, el Señor de Soledad. Sí, o sea, nacían con muchas malformaciones, con enfermedades como los reyes estos, los rusos, los Romanov, que tenían hemofilia. Enfermedades en la sangre. Nada, esas enfermedades eran errores que se construían en la genética por tener hijos con gente que era tu pariente en Bueno, por tercer, eso cuarto grado. aquí recomendamos con cierta altura. Una cosa es besar a un primo en la Navidad, que eso está permitido. Y otra cosa ya es casarse y procrear, ¿no? Sí, Hay una distancia. Igual es muy distinto ese tipo de endogamia en términos de que no era solamente que se casaban entre primos, sino que eran primos que ya eran hijos de primos, o sea, que ya eran hijos de otros primos. Era casi el mismo tipo. Era prácticamente la misma persona. O sea, era muy difícil, digamos, o sea, vos ahora, sí, no lo estoy... No lo hagan, no lo hagan. No lo hagan. Pero si vos ahora vas y tenés un hijo con tu primo, es muy probable que no pase nada porque hacia arriba no venimos de la misma gente. Hacia arriba está más mezclada la cosa. Lo digo porque viste que ahora que salen estos casos de gente que resulta que están de novios y son hermanos porque el padre puso esperma en una clínica de esperma y la clínica le puso como al mismo. Sí, ahora hay muchísimos de esos casos. Sí, bueno, ese es el peligro. Cada uno tendrá que estar atento a su genoma. ¿A qué hizo su padre, no? Además, o sea, técnicamente hay una cosa de que estamos todos un poco emparentados. Pero nada. No te quiero apurar, pero quiero hacer sí. mensajes de la gente y otra cosa. Me estoy haciendo pis. Sí, yo también. Bien, perfecto. Pero bueno, para los que tienen miedo de que la institución matrimonial está en decadencia o terminando, solamente quiero decir que el porcentaje, según los estudios poblacionales de la ONU, dicen que en 1970 el 68,8% de las mujeres, no sé por qué ellos toman las mujeres como población óptima para esto, estaban casados y para el 2030 ese porcentaje bajaría al 63%. No es nada. No es nada, la gente se sigue casando igual, digamos, o sea... Entonces de 1970 al 2030 sí. hay que 60 años de distancia, yo estoy haciendo mal las cuentas. No. Y solamente baja un 7%, 5%. Sí, no es nada. La gente se sigue casando, la gente, además, la gente se casa, ¿qué pasa? No tienen hijos. Claro, ese es el de otra cosa. Pero nada, esa es la institución matrimonial que tiene mucho que ver con intentar evitar el incesto y ser ricos para siempre. Señores, Francisca Matoni entonces nos ha contado sobre el matrimonio. Recuerden que la encuentran como @FranMatoni con doble T. Y lo que sigue a continuación, cuando pasan 28 minutos de las 11 de la mañana, esto es Placebo haciendo Running Up the Hill. Dejen sus likes al vivo. En un rato a la vuelta leo todos los mensajes del 3513-506-360. No me los borren, porque después la gente me los elimina en el corte, así que quédense quietos. Hagamos una cosa, en la canción y en la tanda todos nos quedamos quietos, cada uno en su lugar. You wanna feel how it feels. You wanna know that it doesn't hurt me. You wanna hear about the deal I'm making. You and me. And if I only could make a deal with God and get him to swap our places, be running up that road, be running up that hill, be running up that building. If I only could. You don't wanna hurt me. Let's see how deep the bullet lies. Unaware that I'm tearing you asunder. There's a thunder in our hearts, baby. So much hate for the ones we love. Tell me we both matter, don't we? You and me.
Una promesa que nadie puede cumplir. Vacaciones permanentes con Pablo Durio. Sí, vos. Sí. Vos que nos estás escuchando. Te hablo a vos. ¿Estás listo para acompañarnos? Porque te vamos a necesitar este año. Pronto comienza Radio Sucesos 2026. Una nueva era. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¿Te vas de vacaciones y no sabes el estado de los frenos de tu auto? Llegate a Frenos Córdoba que te hacemos una revisión general sin costo. Los mejores repuestos del mercado y trabajo garantizado por especialistas. Llama ahora al 3513-635385 y solicita tu turno. Seguinos en Facebook e Instagram. Frenos Córdoba 68. Vení a vernos y viajá tranquilo. Donde hay un toro que labura para sacar el país adelante, siempre hay un toro en su mesa. Toro, al gran laburante argentino, ¡salud! Vino Argentino, bebida nacional, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo, hay sed de Brahma. Cervecería Maltería Quilmes, AIKG, Avenida del Libertador, 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar. En Perfiles Comechingones tenemos todo para tu obra y tu taller. Ahora, incorporamos oxicorte hasta 200 milímetros y corte plasma hasta 50 milímetros. Además, hierros, caños, herrajes, máquinas, herramientas y automatizaciones. Encontranos en Maestro Vidal 1567. Teléfono 465-1109. Recibimos todas las tarjetas. Perfiles Comechingones. Fuerza en acero. Precisión en cada corte. Servicio técnico, mantenimiento e instalación de aires acondicionados residenciales y comerciales. JCF Climatización. 3512-298934. Instagram @JCF-climatización. Y para tus calderas es que es el momento de consultar. JCF Climatización. Descubrí el mundo en outlanderviajes.com.ar. Un destino ideal para cada ocasión. Seguinos en @viajesoutlander. Armemos tu viaje soñado. Outlander Viajes. Tu experiencia inolvidable al mejor precio. Encontranos también en el subsuelo de la nueva terminal de Córdoba. Y si querés, nos escribís por WhatsApp al 3512-185486. Medicarlo me acompaña, me aconseja y me sorprende. Con sorteos y descuentos, Medicarlo me conviene. Medicarlo, red de farmacias. En Pure Hemp somos únicos en Argentina en producir cáñamo industrial orgánico, Ley 27669. Somos los mayores cosechadores en Latinoamérica. Producimos aceites, harina, yerba y mucho más en calidad premium de nuestro campus a tu hogar. Conocenos, Pure Hemp Argentina. Desde la semilla hasta tu mesa. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Pavimentamos y repavimentamos más de 550 kilómetros de rutas de norte a sur y de este a oeste de la provincia, para potenciar el turismo en cada uno de nuestros paisajes, para que nuestra producción llegue a todo el país, para conectar pueblos y ciudades con rutas más seguras. Me encanta venir, las rutas están cada vez mejores, cada vez que vengo hay rutas nuevas, puentes, te da tranquilidad. Córdoba eligió invertir en infraestructura vial, con la mirada puesta en el progreso. Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer.
¿Cansado del bondi y del tráfico? Es momento de tener tu moto propia. Okinoy Motos, directo de fábrica a los bulevares. Financiación propia con Crédito Bancor y Banco Columbia a sola firma. La calidad que buscas, sin intermediarios y la mejor cuota para llegar a tu moto. Conoce nuestro showroom hoy mismo en Boulevard Rivadavia 3078, Barrio Los Bulevares. Okinoy Motos. Conoce todos los modelos en Instagram, @OKNMotos. Tu proyecto avanza y en Saniplas nos aseguramos de que no se detenga. Con stock garantizado y materiales siempre disponibles, acompañamos cada instalación de principio a fin. Búscanos en saniplast.com.ar. Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. ¿Necesitas hacer un service a la caja automática de tu auto? Oil Center Roca. Service con máquina especializada. Estamos en Julio Arroca 849 en Bellavista. Cambios de aceite y todo lo que necesita tu vehículo. Oil Center Roca. Julio Arroca 849. Tutú Automotores. Con la compra de tu próximo auto, participás de un 0 kilómetro. Sale sí o sí entre los primeros 300 clientes que compren. Así de simple. Compras tu auto y te podés llevar otro. Pasá por Tutú Automotores o ingresá a su web y encontrá el auto que querés. Tutú Automotores. Vendemos distinto. Vivimos mejor. Corazón me hace tu 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 ta 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 tu tu ta ta ta. Una radio que transmite de emergencia desde lugares insólitos. El verano en las Sucesos. Vacaciones permanentes. Forma hemos llegado al último